Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy contamos con la visita de Gustavo Nefa, economista, partner y director de Reset for Trader. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenos días, Gustavo. Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. No, gracias a vos como siempre para poder charlar unos minutos. Esperemos que podamos cumplir. Y la alternativa de, bueno, todos los temas económicos, la actualidad, qué es lo que está pasando, cómo se desenvolvió todo después del cepo y todos esos temas que a la gente les interesa con respecto a la actividad internacional y local. Para empezar, ¿te parece? Arrancamos por la parte internacional. Si mejoró un poquito el clima con respecto a la parte en el exterior y el impasse de los Estados Unidos con el tema aranceles, si distendió un poco el tema del ánimo general de todos los países. ¿Cómo lo ves? Bueno, el único anuncio por parte de Trump que vuelve para atrás un poco las medidas, solamente en forma temporal por 90 días, es un arancel del 10% para todos, pero existen los aranceles diferenciales también para cada país que son enormes. Y para China nada, que en realidad el mundo está mirando cómo Estados Unidos le pone medidas a China, China le pone medidas a Estados Unidos y la guerra comercial no hizo más que escalar. Ahora bien, eso produjo un cimbronazo en los mercados tremendo. Hace rato que no veíamos en tan poco tiempo. Tal Creo que cual. hay que remontar a la pandemia y más atrás para el 2022 y más atrás para el 2008, como para encontrar momentos de desazón tan elevados entre los inversores. Y no solo eso, sino entre los consumidores también, porque esto generaría los impuestos un aumento de precios y muchas trabas a las empresas que producen con terciarización en terceros países, obviamente en la cadena de valor internacional o la globalización. Ahora, esa caída de los mercados, medido por el S&P 500, por ejemplo, produjo una caída de más del 20%, eso significa un mercado bajista. De ahí en Claro. más, produjo un rebote del 13% al día de la fecha. Esto produce enormes variaciones de precios, genera enormes oportunidades también en los mercados, pero estamos en un ambiente muy volátil. El VIX, que es un Claro. índice de volatilidad implícita, nos está marcando que todavía es el doble la volatilidad implícita del mercado de lo normal. Así que más allá del rebote, todavía no hay anuncios concretos, más allá de que también se pueda decir que en mayo la intención es que Estados Unidos y China se sienten a una mesa, aunque sea virtual, de negociación, que es lo que espera el mercado. Pero cuidado con lo que se adelanta, porque el mercado está esperando eso y si no hay novedades en torno a eso, van a empezar la baja de nuevo. Sí, eso probablemente pueda llegar a suceder, pero todos esperan, como vos decís, la buena voluntad de ambos países como para poder calmar un poco las aguas. Creo que pasa por ese lado, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la reacción del dólar en el mercado cambiario? Porque en un ¿Estamos momento se hablando del mercado derrumbó. internacional? ¿Eh? ¿Estamos hablando del mercado internacional? No, el mercado local. Vamos a Acá en hablar Argentina. del mercado local En porque tiene Argentina. también su parte jugosa de la opinión. Bueno, desconcertó a todos la baja inicial. Creo que después de 3 ruedas de recuperación estamos en un entorno un poquito más razonable de apertura del cepo, porque la verdad que haber bajado una brecha del 2-3% realmente lo hizo demasiado barato Claro. y sin intervención del Banco Central vendiendo dólares, ¿no? Recordemos que a la apertura del cepo el Banco Central informa todos los días lo que hizo y no hubo intervención por parte del Banco Central. Tal cual. Lo que sí podemos decir es que es un mercado que todavía está con un cepo imperfecto para las empresas, ¿sí? Donde las empresas todavía no pueden atesorar, pueden pedir No. dólares en el mercado único y libre de cambio, mercado Sí, sí, oficial, sí. para importaciones o para pagar deudas, pero no para atesoramiento o sin objetivo específico. Entonces, los individuos sí tuvieron una libertad que antes no tenían. Los que salieron corriendo a compradores obviamente se quemaron, pero a lo largo de los últimos 3 días vimos una recuperación de precios interesante a la zona de 1150, 1200, que es donde yo creo que debería moverse el tipo de cambio, en esa banda de 1000 a 1400 que habilita al Banco Central a intervenir sin pedirle permiso a nadie. Ahora, dentro de las bandas, el Banco Central también está habilitado para intervenir en caso de extrema urgencia. Eso hay que decirlo. Con lo cual, Tal cual. si hay un shock externo, como tranquilamente puede haber,
como pasó en Brasil, por ejemplo, cuando Sí, el real se fue de 5,60, 5,70 a 6,30 y después bajó a 5,70, fue producto por las ventas en contratos futuros, swaps y en el mercado spot de dólares por parte del Banco Central, ¿no? seguro. Esta semana también se floreó el Banco Central poniendo un bid de 1.000 Sí. pesos por un lote de 500 millones, ¿no? Testimonial. Me Usemos un término imagino. político que acá hizo bastante daño. Simplemente se mostró como Acá estoy. diciendo, acá estamos. Claro. Nada más que eso. No creo que haya tenido otra intención más que de habilitar la pantalla y mostrarse, porque no lo puede hacer ahora, porque no hay un motivo extraordinario. Eh, Abajo de 1.000 pesos, obviamente que como está habilitado, lo va a hacer, porque el Banco Central tiene que cumplir, recordemos, metas Tal cual. con el FMI, que son revisiones que se van a hacer de este programa, que obviamente es bastante favorable para la Argentina. ¿Por qué se busca, digamos, por qué fue a buscar la base, o sea, la parte baja del dólar? Creo que hay mucha desazón entre los exportadores. Recordemos que no solo el precio del petróleo bajó un 10% este Claro, año, llegó a estar 15% abajo, eh, sino que Vaca Muerta a este nivel de tipo de cambio no luce tan atractivo. Recordemos que también en dólares los salarios en el sur han estado subiendo muchísimo y dificulta un poquitito la ecuación de rentabilidad para el cual muchas empresas han apostado en Argentina. Así que creo yo que es para darle un cierre al valor mínimo tolerable por parte de la economía que quiere el gobierno. Acuérdate que no solo los exportadores, sino todo el turismo y todas las actividades que dependen del turismo se encuentran comprometidas con un tipo de cambio tan bajo. El tipo de cambio real, multilateral, que elabora el Banco Central y que pueden cualquiera consultar por internet, está tocando niveles muy bajos que hay que remontar al año 2016 como previo a la apertura del CEPO correcto. 2015, como para tocar, digamos, unos niveles tan bajos y evidenciar ese nivel en distintas actividades que dependen de un dólar más alto, ¿no? Seguro. Bueno, es una buena indicación, por lo menos. Contame, ¿qué pasa con la tasa de los plazos fijos? ¿Se subieron Bueno, un a poco? continuación, a continuación de la apertura de cepo subieron. ¿Subieron por qué? Porque se desregularon muchas cosas y además esto le da una fortaleza bastante interesante al peso, ¿sí? El peso se fortaleció y eso alimenta la demanda de crédito. La demanda de crédito tiene que Claro, satisfacerse con un fondeo que puede ser la captación de depósitos vía incremento de la tasa pasiva, que es la que paga los bancos a los ahorristas. Así que creo que hay una contrapartida de préstamos muy importante en pesos, con una mayor intención de los agentes económicos, tanto empresas como los individuos, a endeudarse en pesos. seguro. Y eso también lo habilita como para tener un valor de y permanencia en el mercado, ¿no? Porque obviamente los plazos fijos quedan inmovilizados como mínimo 30 días y eso también lo ancla a las entidades. Claro, las tasas de interés que, bueno, si tomamos la referencia del Banco Central, 29% no la ha modificado, no la necesitó modificar, porque si no, No, ya claro, tendríamos una tasa de interés más alta, pero sí las entidades bancarias han tenido que subir la tasa de interés para captar ese fondeo a la zona del 35, 36%. Esas son las tasas, la Tamar, por ejemplo, en 36,5%. En este momento, la tasa de plazo fijo mayorista Badlar, que está en 35,5%, y la minorista un poco más abajo, mostró 5, 6 o hasta 7 puntos de suba en muy poco tiempo. Esto también reforzó la apreciación del peso, ni bien se abrió el cepo, y produjo esa baja del dólar contado con líquido, el dólar MEP, de claro. esos valores que tuvimos de 1.400 a la zona de 1.150. En este momento, en la zona de 1.200, podemos decir que el dólar implícito tiene una brecha muy baja y que debería mantenerse en esa zona de 5 o 6%, ¿no? Claro, exacto. Bueno, eso también ayuda, obviamente. ¿En qué conviene invertir en este momento, por lo menos de acá a los próximos 6 meses? O tener Bueno, a ver, si uno tiene una cuenta en Bima, tiene acceso a sí, CDRs de empresas extranjeras, si uno apuesta que se pueda llegar a dar cierta normalización en la parte internacional,
creo que hay muchas oportunidades en empresas que han estado muy castigadas. Es cierto que el escenario ya no es el mismo para las empresas internacionales y mucho más aquellas que dependen de importaciones, exportaciones y esos flujos que se van a ver interrumpidos en parte por estos aranceles. Ahora, por otro lado, tenemos una revalorización del peso que invita a los agentes económicos a seguir con lo que venían haciendo desde comienzo de año, el carry. Se asustaron en los últimos 2 meses, el dólar picó en punta y después de la apertura del cepo vimos que no había pasado nada. El Claro. Banco Central se dotó de 38.500 millones de dólares de reservas brutas en este momento y eso implica un fortalecimiento muy grande. Hay una barrera muy grande ahí como para poder estar más tranquilo respecto al carry. El carry significa invertir en letras. Las LECAPs a septiembre, octubre están aproximadamente a tasa fija, ¿no? Están aproximadamente en 35% de rendimiento. Y también estamos viendo los bonos con SER en la zona de 10% más SER como algo atractivo. Incluso hay algunos que rinden mucho más. De bonos cortitos, 2026 o hasta 2027 como máximo. No tiene sentido irse más allá en la curva. Y tercero, bueno, los bonos en dólares. Uno puede Claro. invertir en un plazo fijo, entre comillas, en dólares, como es el Bopreal 2026, que rinde aproximadamente 7%, o ir un poquitito más lejos a buscar un bono como el Bopreal 2027, que está en la zona del 10% en dólares, eh, con la expectativa de un plazo de revalorización, de devengamiento de tasa de interés corto. Ahora, cuando uno busca la volatilidad, quizás el tramo más corto de la curva con una L30, L35, ¿sí? Son alternativas interesantes. Si pensamos que Argentina en este riesgo país se dirige a la zona de 500, 550 puntos, que es un poquito mejor de lo que teníamos en enero, como para pensar en emitir deuda allá por el mes de julio, que vamos a necesitar pagar 4.800 millones de dólares, prácticamente todo a acreedores privados y algunos a multilaterales. Interesante dato. Así que, bueno, para tenerlo en cuenta. El mercado de crédito de consumo comenzó un poco a recuperarse, ¿sí? Eh, ¿Cómo lo estás viendo la gente? ¿Empezó a tener un poquito más de consumo o no? Bueno, a ver, el shock de la devaluación de diciembre del 2023 produjo un primer trimestre en 2024 Sí, muy negativo. Dejaron secuelas, ¿sí? Porque hubo suba de tarifas, hubo una merma en el poder adquisitivo. Hay una sensación de que sí, estamos más caros en dólares, pero que el poder adquisitivo no se ha recuperado. Pero en los últimos meses hemos visto una recuperación y mayor crédito, como bien decía Gustavo, en la parte de otorgamientos, porque se han recompuesto en términos reales los salarios. El año pasado, de hecho, le ganaron los salarios a la inflación, cosa que no se daba desde hace muchos años, y este año creo que vamos camino a eso. La estimación de inflación para este año está en torno a 27,5, claro, para el año que viene en torno a 16 y para el 2027 quizá nos sorprenda con un dígito. Hoy la estimación es 10%, pero creo yo que si el plan económico funciona y para eso tiene que atravesar un 2025 que es un año electoral, un año de presiones y un año donde ya se ha cumplido con lo primero, que era el acuerdo con el FMI, con reforzar y blindar a la reserva del Banco Central. Podemos llegar a pensar que esto puede llegar a tener un éxito y obviamente pensar una inflación más baja para tal realimentar cual, también el poder adquisitivo. seguro. Como hay una concentración también, ¿no?, en el tema de las tarjetas de crédito con respecto a que el 67% aproximadamente está en manos de 5 entidades nada más, y que eso hay una concentración en el crédito. ¿Eso crees que no esté ayudando o acompañando esa necesidad o esa situación que existe con las tarjetas? Bueno, ese dato no lo tenía, vos sos el experto, Bueno, por eso, pero no me parece en un mercado, digamos, chico, ¿sí? No me parece que esa concentración sea anormal. Obviamente no vamos a comparar con Estados Unidos o con Europa, no, claro, pero igual, países de la región donde hay 5 bancos grandes que otorgan, digamos, grandes descuentos, que son grandes bocas minoristas, me parece más que interesantes en un proceso de concentración además. sí, Acordate lo que vimos con el Banco Macro comprando Itaú, lo que vimos con el Galicia comprando el HSBC y otras operaciones en manos de capitales nacionales que demuestran un atractivo también del mercado para los agentes locales. Me parece que no es malo. Ahora, si se concentra ese crédito, yo creo que igualmente hay una competencia. Hay sí, una por supuesto. competencia que hace con un mercado que se ha visto revalorizado.
después de todo lo que vimos en la normalización de la macroeconomía en 2024, que continúa en el 2025, ¿sí? Con el Banco Central y además deberíamos ver después de la apertura del cepo, emisión en los mercados internacionales para hacer de la deuda, más posible triunfo, claro triunfo del oficialismo en la elecciones de octubre. Creo que el mercado bancario, del mercado monetario a través de los bancos está preparado como para una cierta estabilidad y volver a generar, digamos, esa rentabilidad que supo tener parte por su gran atractivo eran las LELIQs, que hoy ya no están en manos, digamos, de los bancos. Claro. Y con respecto al riesgo país, ¿cómo viene evolucionando? Porque en un momento determinado estuvo complicado, se había recalentado y después volvió a sus cánones normales, aparentemente, o por lo menos con cierta tendencia controlada. Bueno, Argentina es un país muy complicado en materia de renta fija porque refleja todo lo malo que pasó con un gobierno que monetizó muchas veces con deuda todos sus errores, ¿no? El déficit fiscal. Esto se radicó desde el minuto uno. Caputo está con un 1,6% de estimación de su primario para este año. El riesgo país refleja la contracara de los precios de los bonos. Los precios de los bonos igualmente, en el tramo corto alrededor del 13%, en el tramo largo 11% de los bonos reestructurados con la curva invertida, todavía no está mostrando cierta normalidad, con lo cual el riesgo país de hoy, 713 puntos, en este momento estamos hablando, que estuvo a comienzo de año en 580 aproximadamente como mínimo, se fue a 1000, está recorriendo un camino donde bajó el 50% de esa disparada y donde este otro 50% creo que yo que es muy factible que lo haga de acá a fines de junio, es decir, durante el actual trimestre. Eso sería el escenario optimista. Eso sería el escenario donde afuera deberíamos ver mayor apetito por los bonos emergentes y donde deberíamos ver una solución al tema comercial, al menos con algunos anuncios más conciliatorios. Pero puede fallar. Caputo está confiado en que el plan está funcionando y esperemos que sea así porque sería malo que salgan del bolsillo del Banco Central los dólares para pagar la deuda a los acreedores privados cuando cualquier país normal lo que hace es emitir deuda. Tal cual. Bueno, ese es un punto a tener en cuenta a los efectos de qué es lo que puede llegar a pasar en el transcurso de los próximos meses, ¿no? En virtud de la alternativa que puede llegar a establecer como una condición positiva para el manejo que tenga el Ministerio de Economía argentino, que nos pueda llegar a aportar inclusive algunas entidades adicionales, no solamente el Fondo Monetario, sino esa ayuda adicional que se puede llegar a percibir en caso de necesitarlo por cualquier problema exógeno y no de la República Argentina, ¿no? Que también sí, se había hecho una experiencia con bancos privados, que es el RIPO, por 1.000 millones. Se ha ampliado a 2.000 millones más, es decir, son 3.000 millones de dólares. Pero no es un préstamo, digamos, no es una colocación, es un préstamo. El préstamo tiene una garantía, que son BOPREALs, con lo cual, cuando hablamos de una emisión de deuda a riesgo, el riesgo país debería bajar bastante más como para captar la atención de los inversores, cosa que había hecho entre diciembre y enero. Y creo yo, un poco por los errores de no acumulación de reserva del Banco Central, priorizando la baja de la inflación, y por el escenario internacional, sobre todo, que retrasó los planes del gobierno. Creo que la normalización de los mercados internacionales es condición necesaria, no suficiente, pero necesaria como para que vayamos hacia esa zona. Bien, esa como alternativa es positiva. Y tenemos alguna variante como para poder mejorar la situación general, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona esto. El consumo, bueno, ya lo comentamos, existe que puede llegar a haber un poquito más de consumo y variedad, por ahí con distinto nivel de aceptación que puede llegar a tener, ¿no? Sí, a ver, el consumo es el motor de las economías más modernas, ¿sí? Si pensamos que la industrialización es, digamos, el motor, digamos, de la economía, estamos muy errados. No tenemos en la demanda agregada el factor impulsivo del sector público, obviamente, porque lo está achicando el actual gobierno. Claro. Y las exportaciones, si bien todavía esperamos un superávit comercial de unos 11.000, 12.000 millones de dólares para este año, fueron más o menos 15.000 millones el año pasado, está en peligro el tema de conservar y tener un superávit de cuenta corriente. Esto creo que es el principal desafío en todos los planes de estabilización
que atacan a la inflación, incluido el actual, que es obviamente hacerse caros en dólares y perder obviamente esa competitividad, que es un gran desafío que enfrenta el gobierno, creo que el principal a partir de ahora, porque ya le puso, digamos, un freno a la crisis de las reservas, y creo yo que la competitividad hoy es el principal problema que va a tener que enfrentar el próximo año el gobierno desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Seguro. Va a ser el desafío que va a existir de acá en más, de acá en el mediano plazo, obviamente. Gus, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado y obviamente te agradezco como siempre, porque cuando te llamo siempre podés hacerte un hueco como para estar con nosotros y eso la audiencia también lo agradece mucho, escucharte a vos. Bueno, muchísimas gracias a vos y te felicito por el programa, ¿eh? Gracias a vos. Un abrazo grande, Gustavo. Un abrazo. Hasta luego. A todos ustedes los espero la próxima semana aquí en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.